sino también tener claro de que los alumnos también cambiaron, el perfil de los alumnos también cambiaron, y hay que tener presente también que hay que hacer la diferenciación entre los alumnos de jornada vespertina y de los alumnos de jornada diurna. Eh, Eso por una parte, y lo otro es el tema de los programas de educación. A mí en particular me ha tocado trabajar hace ya bastante tiempo en lo que son las asignaturas hitos. Y de ahí situaciones en las cuales uno parte de la base que los alumnos están preparados en ciertas materias y la verdad es que están haciendo el trabajo en forma paralela. Por lo tanto, me ha tocado reforzar conceptos de comercialización y conceptos de finanzas. Entonces, efectivamente, las estrategias son importantes, pero también son importantes la consistencia o la coherencia de los programas. Pero eso es más bien parte de la realidad en la cual nos encontramos y que también debe considerar la estrategia de metodológica. Gracias. Sí, qué interesante tu comentario, Rafael, porque efectivamente nuestros alumnos también cambiaron. Eh, Son más exigentes, son más críticos. Yo creo que no tan solo, no hablo de INACAP, hablo a nivel mundial, los alumnos han cambiado. Ellos, hay una tendencia y también hay todo un dilema, hay toda una discusión respecto de cómo los estudiantes hoy día visualizan la educación como un servicio. ¿Ya? Y nos ven a nosotros como prestadores de un servicio y por lo tanto nos exigen en base a la calidad, eh, no me voy a referir si eso está bien o está mal, pero sin embargo creo que aquí hay un algo que se perdió en una mística o un romanticismo que se perdió en esto de esta vocación docente y que tiene que ver también con el amor a enseñar y que tiene que también que ver con el gusto por aprender. Ahí podemos filosofar y podemos reflexionar al respecto. Yo de alguna forma quiero tal vez dejar instalada la idea a los 41 profesores, docentes, académicos, profesores que nos acompañan, que tal vez el primer gran desafío y tal vez el primer gran consejo o el primer gran tips que debo dejar en su retina tiene que ver con el gusto por enseñar, el hecho de el amor por lo que hacemos, por la contribución que hacemos, el aporte que realizamos, el cambio que hacemos a nivel de vida, cambiamos vidas. Entonces, tal vez algunos pueden pensar que es romántico, filosófico, extraño, pero es la base. Yo creo que si la mayoría de los que nos dedicamos a la educación tal vez coincidimos, es que amamos esto y que siempre queremos buscar aquel elemento que pueda gatillar el poder dejar en otro una huella, eh, dejar huella. Entonces, yo creo que eso es súper válido y es súper importante no perderlo de vista, porque cuando ustedes o cuando nosotros todos nos desmotivamos, perdemos esa mística, perdemos la razón por la cual estamos aquí, cualquier esfuerzo que hagamos, cualquier técnica que queramos implementar, cualquier estrategia que queramos colocar, va a ser insuficiente, porque se va a haber perdido el espíritu, se va a haber perdido la razón de ser por la que estamos aquí. Ahí después les voy a compartir, me encantaría yo en este mismo chat, después les voy a compartir unos videos que nos dejan que pensar justamente en esto. Y por otra parte, ver al estudiante, ver a... No me gusta hablar de alumnos, sino que más bien hablo de estudiantes. Ver a nuestros estudiantes o a los estudiantes eh, con esa ambición por querer aprender, esa ambición por querer saber, por querer cambiar, por querer ampliar. Eh, yo creo que, por ejemplo, en algo que coincide en la mayoría de las religiones en el mundo, tiene que ver con que el desarrollo espiritual del ser humano también se basa en el aprender y también se basa en el querer tener la disposición de aprender. Desde el punto de vista de la filosofía también. Cuando está listo el estudiante, cuando está listo el alumno, aparece el maestro. Por ejemplo, hay una reflexión. Y eso también no hay que perder de vista, de que la motivación
que deben tener nuestros estudiantes por estar dentro de una sala de clase es vital. Por lo tanto, el refuerzo positivo, la actitud de motivación, el poder interesarse por lo que, por la actitud que nuestros estudiantes tengan en nuestras aulas virtuales o presenciales, el poder querer conectarnos con ellos desde un punto de vista emocional es la base para el éxito de cualquier estrategia metodológica. Ahora, este vínculo que nosotros queremos, que es la primera gran tarea que tenemos en el aula, crear un vínculo con nuestros estudiantes, eso, bueno, en el aula, aquellos que nos gusta la presencialidad, probablemente va a ser más fácil, porque las percepciones de las actitudes de nuestros estudiantes es más fácil captar. Cuando alguien llegó triste, cuando alguien llegó bien, cuando está contento, esa magia lo podemos palpar. Tal vez virtualmente es más difícil, pero también ser acogedores, un mensaje reflexivo, un pequeño video motivacional, esas cosas también van sembrando una semilla de un vínculo y crear o desarrollar un interés por aprender. Y yo creo que, bueno, esto también es parte de lo que conversamos en muchas comunidades docentes, es el hecho de que por mucho esfuerzo que nosotros hagamos y por muchas técnicas y estrategias que queramos aplicar, si el estudiante no está dispuesto a aprender, no está en condiciones de querer aceptar lo que nosotros queramos entregar, no va a haber caso. Y siempre vamos a tener un margen. Entonces el desafío de nosotros es justamente como alguien decía por ahí, el poder a lo mejor tener una variedad de recursos que nos ayuden a rescatar y a recuperar a esos estudiantes que a lo mejor se han perdido en el camino. Entonces, me tomo estos minutos porque lo creo importante, es la base de la actitud que nosotros debemos tener en el aula. Bien. Vamos viendo algunos aspectos que son más bien prácticos. Espero que estén viendo ahí la presentación. Después yo voy a compartir todo esto con ustedes. La idea no es, yo no voy a repasar todas las láminas, sino que más bien la idea quiero conversar con ustedes y reflexionar con ustedes. Eh, yo siento que en general esta lámina tal vez debiera servirme para todas las estrategias metodológicas que tenemos hoy día involucradas y que tiene que ver por qué enseñar con problemas. Yo también podría decir por qué enseñar con casos, por qué enseñar con proyectos, por qué enseñar con desafíos. Y la verdad de las cosas es que aquí hay una lámina que promueve que en la medida que ustedes se hagan cargo de proponer actividades para cada uno de los momentos de aprendizaje en el aula, ¿cuáles eran a todo esto? ¿Cuáles eran? Lo pueden dejar en el chat o alguien me lo puede decir. En este camino o esta invitación que yo les hago a repasar las estrategias metodológicas, hay momentos de aprendizaje que van a ser transversales para cualquiera y que vamos a diseñar acciones, actividades, eh, técnicas didácticas para cada uno de esos momentos, con distintos focos, con distinta intención, con distintas características, pero de manera transversal, repasando los momentos de aprendizaje de un estudiante. ¿Cuáles eran? Lo pueden dejar en el chat o alguien me lo puede decir. ¿Quién levantó la manito? Rodrigo, ¿Sí? Mariana. era el análisis individual, grupal, plenario y el momento de reflexión. Sí, justamente. Que hoy día hay un consenso también en las comunidades docentes de que es súper importante no perder de vista los momentos de aprendizaje que deben vivir los estudiantes cuando queremos aplicar metodologías activas. Un alumno que nosotros queremos que sea productivo, que sea creativo, que entregue soluciones a un problema o que entregue un análisis de un caso o un análisis de las decisiones de un caso o que entregue de alguna forma una propuesta para un proyecto o que entregue de manera creativa una solución a un desafío, por ejemplo.
sin duda, si él no ha trabajado de manera individual, va a ser tremendamente difícil que él pueda contribuir luego en un trabajo colaborativo o grupal, pueda contribuir de manera eficiente y exitosa. Entonces partimos eh, de la premisa de que nunca para ninguna de estas estrategias metodológicas en general debemos perder de vista que va a haber un trabajo individual importante y que dentro de ese trabajo individual va a haber un trabajo autónomo de parte del estudiante, donde él se tiene que hacer responsable de poder analizar la situación que se le está planteando. Si fuera un caso, el estudiante va a tener que leer el caso. Si fuera un problema, va a tener que entender el problema. Si fuera un desafío, lo mismo. Y si es un proyecto, lo mismo. Va a tener que él tener una lectura comprensiva, una lectura analítica de eso. También va a haber un rol de parte del profesor. Si es un caso, va a tener que entregarle el capítulo de un libro, la sugerencia de revisar un video. Y si es un problema o si es un desafío, también va a tener que informarse o nosotros vamos a tener que recomendarle. ¿Sabes qué? Hay un video en YouTube que te va a servir para profundizar el problema o para profundizar el desafío al que te estás enfrentando. Mira, te recomiendo que veas este video. Y de alguna forma ustedes van a tener que asegurarse de tener una evidencia de que ese estudiante hizo una acción individual. Entonces le puedo pedir un reporte, le puedo pedir una ficha de trabajo individual, un algo que me evidencie o que de alguna forma lo entrene a que cada vez que se enfrente a trabajar una metodología en el aula, él debe hacer un trabajo individual. Sin duda, dentro de este camino también es importante saber que vamos a trabajar de manera colaborativa. En los proyectos, en los desafíos, en los casos, se va a trabajar de manera grupal. Por lo tanto, ahí hay que preocuparse o que ustedes van a tener que diseñar alguna actividad grupal que encamine a la reflexión y a ese trabajo que queremos lograr con los estudiantes para que vaya mira, algunos profesores, algunos docentes dicen para que el alumno vaya soltándose y vaya trabajando en elaborar una propuesta final. Porque cuando trabajan en pequeños grupos, eh, adquieren confianza para poder compartir sus ideas. También cuando trabajan en pequeños grupos, aprenden a escuchar, aprenden a respetar, aprenden a defenderse o a defender sus ideas. Entonces, es súper importante también planificar momentos de trabajo individual, perdón, de trabajo en pequeños grupos. Generalmente, mi sugerencia respecto de eso, y ahí vamos a conversar si ustedes quieren también, respecto de algunas ideas de cómo trabajar de manera en pequeños grupos. O sea, por ejemplo, si son designados por el profesor, si se deben juntar de manera autónoma. Esos tips creo que son súper importantes definirlos también. Pero sin duda, algo que a mí me parece súper importante es que ellos deben pasar por una fase colaborativa de trabajo en pequeño grupo para abordar la situación que ellos tienen que analizar, ya sea el caso, el problema, el desafío o lo que fuera, ¿m? Como estrategia en particular. Debe haber un trabajo y por lo tanto una de las tareas del profesor es también es pedir una evidencia, un algo que les permita también después de la evaluación poder tener un elemento con lo cual contrastar la evidencia del logro de aquel aprendizaje en ese pequeño grupo, que no necesariamente es la respuesta final del proyecto, del desafío, del problema, sino que puede ser algo que puede ser un mapa conceptual de la problemática o del caso o del desafío o de lo que fuera, que puede ser un video, pedirles a los alumnos que graben un pitch de tal manera de poderlos también enfrentar a trabajar, a encaminarse, a elaborar una propuesta para el desafío que ellos se están enfrentando. Y por último, el compartir en un pleno, o sea, con el grupo de curso completo lo que han aprendido y que pueda el profesor guiar presencial, virtual, sincrónico o asincrónico, pueda guiar una discusión
pueda guiar a través de una secuencia de preguntas, a través de una secuencia, ahí uno dice que aplica el método socrático, a través de preguntas y contrapreguntas, uno pueda ir guiando a los estudiantes en la elaboración ya de una propuesta final a lo que, o reflexiva a lo que se ha enfrentado él como desafío, o como problema, o como caso, o como servicio comunitario. Entonces, súper importante eso, el poder no perder de vista esto. Y por último, cerrar este ciclo de los momentos de aprendizaje preocupándonos de que existe una instancia metacognitiva, o sea, de reflexión final, de consolidación, de qué sé yo. Entonces, a través del tiempo yo he visto, y yo mismo he trabajado con diversas técnicas metacognitivas para yo evidenciar también o trabajar con los estudiantes. Por ejemplo, yo hasta hace unos años yo les pedía un ensayo, ¿ya? Para desarrollar la capacidad de redacción y de comunicación escrita, les pedía un ensayo en no más de 15 líneas respecto de, con una sola pregunta, ¿qué han aprendido ustedes en esta situación? Ya sea con el caso, con el problema, con el desafío, ¿qué aprendieron? Una reflexión en 15 líneas. Hoy día con nuestro amigo ChatGPT en realidad creo que nos pone en desafío el buscar otras estrategias, como por ejemplo, yo hoy día ya no les pido un ensayo, les pido un pitch, grabe un pitch en no más de 1 minuto y medio. ¿Qué aprendiste en esta situación? Están obligados a tener que redactar, buscar, aunque sea buscándolo en el ChatGPT, pero van a tener que al menos enfrentarse a comunicarse de manera oral y hacerlo de manera correcta, usando los principios de un pitch. Entonces, en conclusión, lo que les quiero decir que esta lámina que les estoy mostrando, si bien es cierto, la estoy mostrando ahora para la ABP, es transversal para todas las estrategias metodológicas, porque podemos lograr entender que en los distintos momentos de aprendizaje, con las distintas evidencias que les voy pidiendo al estudiante, voy desarrollando un montón de otras competencias y habilidades que son necesarias para la vida misma. Entonces, si lo hago trabajar de manera individual, ¿qué estoy trabajando con ello? La capacidad para reflexionar, para analizar. Eh, si le estoy pidiendo que haga un pitch en la etapa metacognitiva, la habilidad de comunicación oral, si le hago trabajar en un pequeño grupo y le pongo un desafío y una actividad para trabajar en pequeño grupo, administrar el tiempo, el trabajar de manera colaborativa, dependiendo del problema, del proyecto o del caso, la creatividad. Entonces se dan cuenta lo relevante que es entonces el organizarnos en base a un método y poder designar, construir, proponer actividades y acciones en cada uno de estos momentos para lograr que los estudiantes puedan desarrollar la mayor cantidad de competencias que para ellos van a ser necesarias en el mundo del futuro, en su futuro profesional. Ahora, si esto yo lo hago una vez, si lo hago un par de veces durante el semestre, pero lo hago todos los semestres, durante toda su carrera, sin duda la formación de nuestros estudiantes va a ser mejor. Vamos a lograr cambiarles la forma en la que ellos vean la vida. Cuando en el mundo del trabajo se enfrenten a tener que resolver un problema, sin duda ellos van a saber que para poder resolver un problema van a tener que tener un momento de introspección, de informarse, de leer, de entender ese problema. Saben que van a tener que a lo mejor buscar colegas, una red con la cual compartir las propuestas que tengan para resolver ese problema. Y probablemente les va a tocar presentar propuestas de resolución de ese problema en un consejo, en una reunión ampliada, y siempre va a haber ahí entonces, un proceso de metacognitivo también. Entonces, o el tomar decisiones, que es algo absolutamente cotidiano, el tomar decisiones, enseñarles que para tomar decisiones uno puede seguir una secuencia de acciones en las cuales debo informarme, debo compartir, debo entender, debo tomar decisiones de manera informada, debo tomar decisiones en base a hechos y no a juicios.
como por ejemplo, les estamos enseñando para la vida profesional. No importa la carrera, no importa la profesión, pero la idea es poder colocarnos en conjunto, todos nosotros como área, por ejemplo, como área de administración, ponernos de acuerdo de que no importa la asignatura, no importa el nivel del semestre, en la medida que sigamos esta secuencia académica de los momentos de aprendizaje, no importa cuál sea la estrategia metodológica, vamos a ir entrenando a nuestros estudiantes justamente en cada una de estas habilidades. Les vamos a estar entrenando a diario a ser reflexivos, a ser analíticos, a tener que compartir estas ideas con otros compañeros, a tener que administrar su tiempo, porque los vamos a tener a prueba todo el rato. Entonces, si bien es cierto, les comento esta lámina aquí, pero sin duda es aplicable a cualquier estrategia metodológica, lo que son capaces de lograr una estrategia metodológica. Ahora, centrémonos en un problema, en el aprendizaje basado en problemas. Los problemas, para que un problema sea tal y podamos presentarlo a nuestros estudiantes, porque puede surgir la confusión. Por ejemplo, no sé, voy al diario, recorto una noticia del diario de una situación determinada y se la muestro a los alumnos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Eso es un caso? ¿Eso es un problema? ¿Eso es un desafío? ¿Qué es? ¿Cómo yo podría diferenciar, por ejemplo, que aparezca, voy a inventar algo, no sé, que aparezca en el diario el hecho de que eh, producto de la pandemia, pues, escogí una noticia que apareció en el diario, la leí yo como profesor del área de administración, en la cual cuenta la historia de un empresario que en la pandemia tuvo que cerrar su sala de ventas y tuvo que reinventarse para poder sobrevivir. Y él cuenta ahí las acciones que tomó. Y el periodista al final va y le pregunta, bueno, ¿y qué se viene ahora? Y él le dice que, bueno, en realidad tiene que pensar en un nuevo modelo de negocio y en eso está. Tiene que reinventarse. No sé, estoy inventando una noticia que, por ejemplo, aparece en el diario. Ustedes recortan esa noticia, la pegan en un PowerPoint, se la muestran a sus estudiantes. ¿Eso qué es? ¿Es un problema? ¿Es un caso? ¿Es un desafío? Alguien levantó la manito. ¿O cómo yo podría hacer la diferencia de convertir eso en un problema? ¿O cómo lo puedo convertir en un caso? ¿O cómo lo puedo convertir en un desafío? ¿Alguna idea? De- Esteban. Excelente aporte, Esteban, justamente. Nosotros tenemos la posibilidad de poder convertir, por ejemplo, esa noticia en un problema. Y también podríamos convertirla en un caso, si es que le damos otras características. Alguien tenía levantado su manito, Cecilia. Depende del enfoque que yo le dé a la noticia, porque si la persona tiene que reinventarse, yo lo podría poner como un desafío. O sea, el desafío sería cómo podemos a esta persona, utilizando nuestra creatividad, ayudarlo a reinventarse. Correcto. Mira, todo va a depender de la forma y del En que lo contexto que le demos. implementemos, Sí, el enfoque totalmente que de le demos acuerdo. al problema. Por ejemplo, ¿cómo podríamos convertir esa noticia en un problema? Ahí yo les muestro ahí algunas características de aquellas situaciones que podríamos convertir en un problema. Lo primero es que debe haber una orientación pedagógica, sin duda debe haber algún aprendizaje, de que yo descubrir qué es lo que yo quiero enseñar. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre con la situación que yo les conté hacia cuál podría ser la orientación pedagógica de esa situación para poder llevarla o convertirla en un problema? ¿Qué tema? ¿Qué orientación pedagógica? ¿Qué asignatura? ¿Qué tema? Con la poca información que les di. ¿Alguna idea?
Por ejemplo, estrategia, modelos de negocio. Si en realidad lo que el tipo de no sé qué hacer ahora, cómo continúo, cómo reinvento mi negocio. Podría ser eso, estrategia. Entonces tiene que haber una orientación pedagógica. ¿Qué me gustaría a mí enseñar o que aprendieran? Otra cosa que es súper importante, ¿ah? Que tiene que ver con los alcances que puede tener una estrategia metodológica. Hay estrategias que son posibles de utilizar durante parte o durante gran parte del semestre o de la asignatura, y otras no, que están intencionadas para momentos mucho más específicos. Por ejemplo, un caso, hay un consenso a nivel internacional, los profesores que escriben casos, en que un caso está diseñado para ser abordado en una o dos sesiones. Por lo tanto, la situación pedagógica que yo quiero lograr o intencionar, o el aprendizaje esperado que yo quiero lograr, o el objetivo de aprendizaje que yo quiero lograr con un caso, debe ser súper puntual, súper específico. Debe ser un tema en particular dentro de un contexto amplio. En otras palabras, ustedes todos se manejan en los programas de asignaturas de INACAP que tienen cada unidad tiene un aprendizaje esperado y tiene criterios de evaluación, ¿cierto? Por ejemplo, para un caso, ahora que yo les he dicho de que es para una o dos sesiones, presencial o online da lo mismo, sincrónico o asincrónico da lo mismo, pero no más allá de 2 o 3 sesiones. Es un ciclo corto de aprendizaje. ¿Qué escojo para poder declararlo como orientación pedagógica? ¿El aprendizaje esperado o un criterio específico de evaluación? Sí, puede ser un criterio específico. ¿El aprendizaje esperado o el criterio de evaluación? ¿Qué escojo? Gerardo, ¿qué dice? El aprendizaje esperado, que quiero lograr Le- con los alumnos. Correcto, pero eso recuerda tú que es el aprendizaje que yo espero a lo largo de toda la unidad De y que toda va la a tener unidad. probablemente va a tener varias o muchas sesiones en las cuales yo voy a abordar ese aprendizaje esperado que es parte de una unidad. Y De recuerda tú acuerdo. que una o Tengo dos que determinar, sesiones y algo tengo que determinar específico. cuáles son los objetivos específicos que quiero lograr con el alumno en función del objetivo de carácter general. ¿Ya? Entonces ahí sería Por ejemplo, en conveniente, administración yo hago un plan de ¿sí? negocio, entonces la primera etapa yo quiero que ellos tengan la capacidad de reconocer, de investigar y de analizar, ¿no es cierto?, un problema determinado para poder orientarlo, ¿no es cierto?, hacia la planificación, a la organización, etcétera, etcétera. Ya, ahí diste un súper buen Entonces, ejemplo. Mira, programa de administración que tiene un aprendizaje esperado que tiene que ver con el proceso administrativo y en donde sabemos que el proceso administrativo es planificar, organizar, dirigir, controlar y que probablemente los criterios van a estar orientados, uno, a planificar, otro, a organizar. eso, Entonces, por ejemplo, escribir un caso o utilizar la estrategia metodológica del caso sería escoger un criterio que me muestre una situación en la cual un estudiante se enfrente a tener que tomar una decisión respecto del control, por ejemplo, o en la ¿ya? planificación, O la frente, planificación, frente a un o la, problema, ellos hicieron un claro, diagnóstico, ¿no es cierto?, que la cosa estaba muy mala, por lo tanto van a tener que replanificar, van a tener exacto, que hacer unos cambios, entonces lo primero que vamos a hacer es planificar. Entonces, parto de la cosa más perfecto, simple, a ver, ¿qué vamos a planificar? excelente. Ujú. La Por lo tanto, actividad, ¿qué vamos a hacer? exacto. Por lo Yo en tanto, administración trabajo con el plan de negocio, ¿ya? Durante perfecto, todo el año, ¿no es cierto? Y lo voy dividiendo por las etapas correspondientes. Y la verdad que la última vez que voy a intervenir, pero entiendo que somos facilitadores, yo te soy mentor, ya, por lo tanto, el aprender haciendo, al menos en Renca, lo manejamos bastante bien. El problema que tenemos es otro, es que vienen con el problema es que un ¿qué? concepto distinto. El problema es otro, que los alumnos que nos llegan hoy día vienen todavía con el concepto, ¿no es cierto?, de la educación antigua, ¿ya? Donde baja del Olimpo el Todopoderoso que las sabe todas, ¿ya? Y ellos se sientan a escribir, ¿ya?, para ver después qué es lo que aprendieron. Se les cuesta entender, me han dicho hasta incluso, oiga, profe, usted no hace ni clase, ¿ya? Entonces, el primer trabajo Claro, que tengo que hacer es decir, oiga, la cosa hoy día cambió.
Pero Totalmente de acuerdo, Gerardo. Y recuerdo la reflexión que hacíamos al principio, es súper importante también el poder poder cambiar las percepciones de los estudiantes. Entonces, de hecho, más adelante tengo una lámina donde yo planteo cómo podemos asegurar el éxito en la implementación, por ejemplo, del ABP, del aprendizaje basado en problemas. Es que en realidad es transversal para cualquier estrategia metodológica. O sea, es muy difícil querer implementar una estrategia metodológica con éxito en el aula, presencial, virtual o demás, si el estudiante no sabe al proceso que se va a someter porque no lo va a entender. Entonces, yo, si dan cuenta ustedes, lo primero que yo estoy haciendo con ustedes es lograr que ustedes comprendan de que cada una de estas estrategias metodológicas lo que intenta es poder organizar de manera secuencial las actividades que ustedes van a realizar en el aula y que cada uno va a tener un rol. El profesor tiene el rol de facilitador y el alumno tiene un rol activo porque él es quien va a tener que interactuar, pero él tiene que entender eso. El éxito en la implementación de un ABP o de un caso o lo que fuera es que el estudiante comprenda la metodología, entonces a él también hay que explicarle la metodología, no tan solo hacérsela vivir. O sea, que se encuentre de sorpresa y que sea una incógnita el cómo él va a vivir cada etapa. Él tiene que saber y le tengo que decir, ¿sabes qué? Vamos a aplicar la estrategia del ABP. Esto implica que vamos a vivir ciertos momentos individuales, en pequeños grupos y plenarias y metacognitivos. Le tengo que explicar también al alumno cuáles son las características de un problema. Lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes. Explícale cuáles son las características de un problema. ¿Cómo hay que resolver un problema? Lo mismo sería para un caso. Explicarle al alumno qué es un caso y qué es lo que no es un caso. ¿Cómo se resuelve un caso? El alumno tiene que saber. Ahora, las estrategias que usan muchas instituciones es realizar, por ejemplo, como una forma extracurricular para poder entrenar a los estudiantes en la adopción de estrategias metodológicas, es hacer torneos o competencias en torno a las estrategias metodológicas. Por ejemplo, Harvard tiene la competencia más importante a nivel mundial de resolución de casos para estudiantes. O sea, convoca a estudiantes de todo el mundo de habla inglesa que resuelvan casos. Y obviamente eso da un plus, qué sé yo, y de alguna forma ayuda a difundir el entrenamiento de los estudiantes en cada uno de los momentos de aprendizaje en la resolución de un caso. Yo fui presidente, bueno, soy past president y soy parte de la mesa directiva de la Asociación Latinoamericana de Casos. Este año, 2024, el ALAC, el Congreso Anual de la ALAC se hace en Chile. Y una de las actividades que tiene la ALAC es la competencia de resolución de casos para estudiantes. Por lo tanto, eso implica que las instituciones están preocupadas de enseñarles a sus alumnos, de darles tips o de darles orientaciones de cómo resolver casos. Ahora conozco otras instituciones que trabajan en base a problemas. Entonces, hacen torneos de resolución de problemas de esos estudiantes. Y lo mismo pasa con las simulaciones y lo mismo pasa con los proyectos. Hay un montón de empresas que patrocinan la resolución de desafíos o de proyectos, premiando a los estudiantes con las mejores propuestas, con las mejores prácticas. Y ustedes ahí me imagino que deben haber escuchado, no sé, por los desafíos de algunas telefónicas, los desafíos de algunas empresas multinacionales que proponen a los estudiantes situaciones académicas vinculadas entre la empresa y la institución académica para entrenar a los estudiantes en estrategias metodológicas. Conozco muchísimas. Y tal vez esta puede ser una instancia de poder difundir en cada una de sus sedes torneos en los cuales los estudiantes puedan exponer los resultados de sus proyectos, de la resolución de problemas o de los casos. Eso puede ser una forma interesante.
Pues bien, volvamos a la idea de estamos conformando que es un problema. Lo primero, una orientación pedagógica. Lo segundo es que está basada en hechos reales. Está basado. ¿Eso qué significa? Que un problema se puede construir a partir, por ejemplo, de una noticia, a partir de una realidad, de una problemática real, y eso sería como lo más aconsejable. Existen también algunos problemas que se pueden adecuar, modificar, se pueden usar supuestos para mejorar o intencionar una problemática, pero mi sugerencia es que la problemática, mientras más real, tanto mejor. Hay un micrófono abierto, por favor. Entonces, una de los elementos clave para poder perfilar un problema es que esté basado o esté orientado o esté adecuado a partir de la realidad. Uno también puede disfrazar situaciones en las cuales uno no puede revelar nombres ni situaciones estratégicas de las organizaciones, pero se pueden disfrazar, se pueden cambiar de tal manera que se puedan adecuar para ser usadas en el aula. Entonces, un problema, lo más importante que en lo posible sea lo más real, porque eso también crea un vínculo con el estudiante que le permite reflexionar y proponer instancias de solución de resolución del problema que sean también acordes a la realidad. Por ejemplo, había un problema, no sé, voy a inventar uno que era como de los antiguos, que uno lo usaba, por ejemplo, en el aula, en economía, no sé. Por ejemplo, el decir, bueno, el inventarle una situación al estudiante de tal manera de que él pueda resolver un problema. Por ejemplo, no sé, imagínese que usted va en un barco y el barco naufraga y usted llega a una isla desierta. Y en la isla desierta usted se encuentra con algunos artefactos, no sé, estoy inventándoles algo. Entonces, eso, si bien es cierto, le puedo dar forma de problema y puedo enfrentar al alumno que resuelva ese problema, es algo absolutamente poco probable y poco real. O imagínense que ustedes van en un cohete a la luna. No, eso no es real. Y lo mismo pasa también incluso cuando ustedes quieran hacer el disfraz. Cuando estamos disfrazando un problema, que no queremos dar el nombre de la empresa real o porque hay personas que pueden salir afectadas, siempre debemos procurar que se asemeje a la realidad, que se parezca a la realidad. Por lo tanto, cada vez que le colocamos un nombre de fantasía, no sé, voy a inventar los tres chanchitos, que, eso puede ser poco real o jocoso. Entonces, eso puede ser complejo. Alguien escribió aquí que se cayó la señal. ¿Me están escuchando? Sí, Háganme se una escucha bien. señal. Yo sí. Sí, se escucha. Se Ya, escucha bueno, bien. Escucha. ya, afortunadamente está grabado, así es que ahí Dania podrá revisar la grabación si es que requiere. Rafael, ¿quieres preguntar algo? No, solamente decir que está bien la señal, se escucha Perfecto, bien. gracias. Entonces, llevamos dos características, la orientación pedagógica, la autenticidad. El también proponer una contextualización en el tiempo que se acerque a lo contextual, o sea, cuándo ocurrió este problema, o sea, que en la problemática está escrito, es decir, en el año 2024, en el 2023, lo que fuera, pero tiene que estar escrito. También señalado un lugar geográfico. Y también se espera que exista algún personaje o alguien que de alguna forma en la cual se concentre o sea, ¿quién tiene que resolver el problema? ¿A cargo de quién está? Entonces, cuando, por ejemplo, se plantea un problema y se habla en términos generales, como por decir, la empresa tenía que resolver, bueno, pero ¿quién es la empresa? ¿A cargo de quién está? ¿Qué unidad dentro de la empresa? ¿Qué personaje? ¿El directorio de la empresa? ¿El gerente comercial de la empresa? No sé si comprenden lo que quiero decir, de que debemos tratar de darle nombre, apellido, cargo, contexto, rol a un personaje que esté enfrentado a la problemática. ¿Para qué? Para dar este sentido de empatía por parte del estudiante para tener que resolver ese problema. Entonces, cuando hablamos en términos generales, como decir, la empresa
debía decidir, la empresa tenía que resolver. Eso es impersonal y es poco probable que el estudiante logre empatizar para resolver ese problema. Y les hablé y la urgencia tiene que también tener un contexto de tiempo o de plazo para tener que resolver ese problema, porque si es un problema que es eterno y que no tiene un punto de corte, lo más probable es que tampoco exista una empatía por parte del estudiante. Y cuando hablamos de la totalidad, nos referimos a que el problema, a diferencia de un caso, no necesariamente contiene o ustedes le tienen que entregar toda la información al estudiante, porque gran parte de la información que el estudiante con la cual va a tener que trabajar, va a tener que provenir de la investigación que él haga. Bueno, yo ya les comenté que para el éxito de los problemas el estudiante debe tener un entrenamiento previo, va a depender del momento del semestre en que usted lo aplique, ojalá lo aplique durante varios momentos durante el semestre. Ahora también las estrategias metodológicas, sería poco viable de que yo tuviese que iterar los momentos de aprendizaje dándoles problemas todas las semanas. Por lo tanto, la variedad metodológica y también eh, el poder no olvidarse que ustedes deben también trabajar con clases expositivas, hay otras técnicas didácticas que también ustedes están en el mismo momento implementando. Es fundamental para cada una de estas estrategias metodológicas la preponderancia de la clase expositiva considerando el perfil de nuestros estudiantes. En el caso de que esto fuera un ambiente virtual o un ambiente asincrónico, es fundamental proporcionarle el material o el contenido que el estudiante, con el cual el estudiante va a tener que resolver el problema o aplicar la otra estrategia. Las técnicas de enseñanza que van probablemente muy de la mano con un aprendizaje basado en problemas, sin duda, algo que es fundamental para los estudiantes de INACAP es la clase expositiva. No debemos olvidarnos lo importante que es en la presencialidad la clase expositiva y en ambientes virtuales o asincrónicos el poder entregarle el contenido. Pero también el trabajo colaborativo, la investigación, el poder también variar con algunas técnicas didácticas, como por ejemplo el juego de rol. Entonces, hacerle, por ejemplo, en el pequeño grupo, ponerle como desafío al estudiante que adquieran roles en la resolución del problema. ¿Ya? Usted va a ser el cliente y usted va a ser el vendedor. Y darle un contexto y una situación que él pueda reflexionar para aportar en la resolución del problema. Y por supuesto los foros de discusión o las secuencias de preguntas que son súper relevantes. Bueno, sin duda ya les he hablado de los beneficios que esto puede traer y aquí quiero mostrarles el cómo presentar o cómo escribir o cómo redactar un problema de tal manera que esto tenga una forma metodológica que ayude también a la instalación y que puedan a lo mejor ustedes dejar un registro y hacer gestión del conocimiento para otros colegas y para también ustedes mismos. ¿Cuál sería la propuesta? Tal vez la propuesta sería armar una comunidad o una biblioteca en la cual nosotros pudiéramos recoger distintos problemas para ser aplicados en el aula. Y para ello, lo interesante sería que estos problemas tuvieran una forma que pudiéramos consensuar, de la cual nosotros pudiéramos obtener la información necesaria para poder aplicarlo a los distintos momentos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí yo les estoy proponiendo un formato para poder presentar o redactar un problema. Entonces, la idea sería poder colocarle un título a este problema que debe ser auténtico, real, lo que habíamos hablado de la realidad. Darles un contexto, es súper importante darles un contexto y poder generar
poder entregar preguntas orientadoras. A mí me encanta el concepto de preguntas detonantes. Eso yo lo importé del método del caso. Me encanta hablar del detonante de preguntas. ¿Por qué se habla de preguntas detonantes? Porque son aquellas preguntas que van a inspirar, que van a detonar la discusión, que van a detonar el análisis, preguntas abiertas, amplias y directamente relacionadas con el objetivo de aprendizaje o el aprendizaje esperado y la intencionalidad del problema. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el problema al cual vamos a abordar? El problema auténtico, la optimización de procesos administrativos para la eficiencia organizacional. Contexto. Y ahí la idea sería proponer o entregar un párrafo de inicio o una redacción. En el método del caso le llamamos párrafo de inicio. Aquí le vamos a llamar contexto, pero se parece muchísimo a un párrafo de inicio. Entonces ahí vamos a entregar esos elementos que habíamos dicho en las láminas anteriores. ¿Se acuerdan esta lámina? La situación, el punto de corte, cuál es el problema, entre otras cosas. Bueno, aquí este es el momento, en el contexto, de entregar todos esos detalles al estudiante. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cuál es la problemática? ¿Quién tiene que resolver el problema? ¿Cuándo está ocurriendo esto? Ese párrafo de inicio o ese contexto es fundamental para que el estudiante pueda ir entendiendo el problema. Y el poder también redactar aquellas preguntas que vayan a detonar la discusión o el análisis de los estudiantes, como por ejemplo estas tres. Recuerden ustedes que el problema es la optimización del proceso administrativo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los principales cuellos de botella en los procesos administrativos? ¿Cómo la optimización de estos procesos puede impactar a la rentabilidad de la empresa? ¿Qué estrategias y tecnologías? Si se dan cuenta, ahí tenemos tres ejemplos de preguntas muy amplias que pueden detonar esta discusión para ir abordando la problemática. Las actividades propuestas. Aquí hay 5 actividades propuestas para este problema, como por ejemplo el análisis de los procesos, entrevistas con stakeholders, la investigación de mejores prácticas, propuestas de soluciones y presentación de resultados. Ahora surge la inquietud de cómo puedo organizar estas actividades para llevarlas al aula. ¿Quién me podría dar un tip de cómo yo organizo? Por ejemplo, no sé, el realizar entrevistas a empleados de distintos niveles jerárquicos para comprender su perspectiva y necesidades en relación a qué, en relación a la optimización del proceso administrativo para ser más eficiente. Entrevistar a los empleados respecto de esta perspectiva. ¿Cómo yo puedo organizar esta actividad en función de lo que quiero desarrollar en el aula? ¿Cómo puedo organizar la actividad de la argumentación de las recomendaciones para la implementación de este problema? ¿Cómo puedo organizar el hecho que haga una evaluación previa o un diagnóstico? ¿Cómo puedo organizar el que estudie el caso de otras empresas que se hayan enfrentado al mismo desafío? ¿Cómo lo organizo en el aula esto? Todas estas problemáticas. Porque esta es la forma en la que ustedes se van a encontrar redactado un problema. Pero ¿cómo lo organizo? ¿Cómo lo llevo, lo implemento realmente en el aula esto? Patricia. Bien, por lo menos como yo lo implementaría, o de hecho yo lo he implementado, primero desarrollo que se genere una planificación de equipo para que generen una cartita Gantt con los tiempos que tenemos, digamos, para poder partir primero con levantando la mayor información. Esa de las entrevistas. Tenemos un ejemplo. Entonces tú, de manera colaborativa, haces que ellos se junten y armen una carta Gantt de cómo van a organizar esto. Perfecto. Ya. Así Otra es. actividad. Otro Exacto. ejemplo.
¿Tienes otro Perfecto. ejemplo? ¿O está bien eso? No, eso Listo. dentro de Ya. lo que podemos hacer. Ya, viste, entonces te enfocaste en uno de los momentos de aprendizaje. ¿Cuál fue el trabajo en pequeños grupos? Entonces, tú haces algunas de estas acciones que se hagan en ese pequeño grupo, como por ejemplo hacer la carta Gantt para organizar las actividades que van a realizar. Y la pregunta sería, ¿y en qué momento ellos van a hacer ese acto reflexivo individual? ¿Y en qué momento van a hacerlo de manera colaborativa? Entonces, ¿te das cuenta? Mm. A la pregunta que yo estaba haciendo se refería, a ver, había otra manito levantada o no. Sí, hay otra. Cecilia, ¿iba a aportar algo respecto de esto? Se me había quedado el micrófono levantado. Listo, Cecilia. Bueno, no olvidarse que todas estas actividades propuestas, entonces, debiera yo organizarlas de acuerdo a la secuencia de los momentos de aprendizaje. Individual, en pequeños grupos y eso en un pleno. ¿Qué de estas actividades? ¿Cómo organizo yo estas actividades de manera individual? Entonces, paso número uno, que el alumno comprenda analítica y no sé qué más el problema. Que lea o que busque o que se interiorice respecto a la problemática, que vea un video, no sé, un montón de actividades previas individuales para luego pasar a una fase de pequeño grupo, en donde de manera colaborativa voy a hacer que construya una carta Gantt para que de manera colaborativa vaya y diseñe la entrevista que va a aplicar a los stakeholders, que de manera colaborativa presente los resultados de, pero también a esta serie de actividades debiese haber también una instancia de trabajo plenario en donde a partir de preguntas que va a hacer el profesor, va a poder guiar una discusión y recoger el aprendizaje que los alumnos hayan desarrollado hasta ese instante. Ahora existe un documento que es común a los casos, a los problemas, a los desafíos, a las simulaciones, entre otras, que usan muchas instituciones y que yo particularmente también hago, que es construir lo que se llama una nota de enseñanza o una teaching note. ¿Mm? Entonces uno construye una nota de enseñanza que solo va dirigida al profesor, en donde va secuenciando estas actividades. Entonces yo voy organizando las actividades con las cuales voy a resolver el problema. ¿Mm? Esto es igual para los casos, problemas, simulaciones. Entonces te va dando los tips de cómo ir trabajando. Es como un diseño instruccional. ¿Ya? Y esto se escribe, se deja por escrito. Le estoy dando la idea de que sería muy interesante que como área pudiéramos tener una comunidad donde pudiéramos tener un repositorio de problemas, en donde lo que va a ver el estudiante va a ser lo que le estoy proyectando en este minuto. ¿Ah? Esto. Esto es lo que va a recibir el estudiante. ¿Ah? El problema, el contexto, las preguntas, las actividades y el objetivo final. Eso va a recibir el estudiante, pero por detrás vamos a tener nosotros una nota de enseñanza donde vamos a pautear. Paso número 1, entréguele el problema a los estudiantes. Paso número 2, instale el problema en los estudiantes. ¿De qué forma? Recogiendo experiencias previas, conectando al estudiante con sus experiencias anteriores, no sé qué. Paso número 3, recomiéndole al estudiante el capítulo 1, 2 y 3, recomiéndele un video, entréguele los apuntes, referenciarle algún paper, algún artículo breve, todo siempre breve, para que el alumno trabaje de manera individual. Luego, paso número 2, en la clase que usted va a empezar a trabajar el problema, convóquelos en pequeños grupos. Entrégueles una tarea para ese pequeño grupo, como por ejemplo lo que decía el colega, que construya la carta Gantt para las actividades que tiene. O sea, estas actividades que yo le mostré aquí, actividades propuestas, 1, 2, 3, 4, 5, organícemelas en una carta Gantt, porque usted tiene que hacer todo eso, pero organice sus tiempos y tiene 3 semanas para poder hacerlo, un mes o el semestre entero, no sé, una carta Gantt. Esa es la actividad de pequeño grupo.
pero tiene que haber una instancia de parte del profesor en la cual diga a la clase siguiente, a la clase siguiente, por ejemplo, en la cual hagamos un pleno y el profesor puede decir, bueno, ¿cómo les ha ido con este proyecto? Perdón, con este problema. ¿Han hecho las entrevistas? ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de las entrevistas? ¿A qué conclusiones llegaste tú? Tú, tú llegaste a las mismas conclusiones que tu compañero. Entonces, esa técnica socrática de ir preguntando y contrapreguntando en un pleno para producir aprendizaje es súper importante, poder hacerlo, compartirlo. Pero esto yo no lo declaro en el documento que va a ver el estudiante, sino que es mi oficio docente de cómo lo voy a implementar. No olvidarse la importancia de los momentos de aprendizaje. Y en la etapa de metacognición es en donde se van a presentar resultados y es donde cuando el alumno esté haciendo la presentación oral de los resultados de su problema, preguntarle al final, "Uy, bueno, ¿y qué aprendiste? ¿Qué te faltó por aprender? Eh, ¿Cómo crees tú que podrías esta misma situación llevarla a otras situaciones?" Entonces, esas preguntas que a lo mejor se pueden hacer en la presentación oral de la resolución del problema, puede ser interesante. Y cerrar el ciclo tal vez con entrega uniforme. Entonces, no olvidarse que una cosa es el problema y otra es la cosa como ustedes lo implementan en el aula, que tal vez lo más difícil de encontrar en la literatura. Y por eso para mí yo quería tener esta reunión con ustedes, de contarles esto. Y tomarme el tiempo con la primera estrategia que va a ser más larga, las otras van a ser más cortitas. De que no deben olvidarse de que todo esto va con una nota de enseñanza que va pauteando los momentos de aprendizaje que se van a vivir con el estudiante. Y que sería maravilloso poder contar con un repositorio en la cual pudiéramos tener una base de problemas con cada uno de ellos con una nota de enseñanza que guíe a los profesores cómo trabajar esos problemas. Pues bien, les muestro aquí algunos ejemplos de contextos de problemas que pueden servir para trabajar con ese estudiante. Incluso muchos de ustedes pueden tomar los párrafos de inicio de muchos de los casos que hemos escrito en INACAP u otros casos y darle la forma de problema, convertir un caso en un problema, o convertir una noticia del diario en un problema, o convertir una experiencia laboral o profesional de ustedes, convertirlas en problemas, pero dándoles esta forma, esta, en donde tienen que entregarle eh, la declaración de cuál es el problema, cuál es el contexto, algunas redactar preguntas orientadoras, darles actividades propuestas y no olvidarse de señalar cuál va a ser el objetivo final de este problema. Y todo eso ustedes saben que lo van a tener que organizar en los distintos momentos de aprendizaje en el curso. Entonces, por ejemplo, un contexto de problema puede ser el encabezado de un caso. Todos los casos son reales, por lo tanto, de ahí pueden extraer también la problemática y en donde está identificado quién es el que tiene que resolver el problema, está identificado cuál es el problema, cuál es la temática, está identificado el contexto geográfico, el punto de corte en la historia. Entonces, aquí ustedes los pueden tener como ejemplo. Y no necesitan más que esto. Nada más que esto para poder entregar el problema al estudiante. El resto va a depender de las actividades que ustedes diseñen para que él se enfoque en resolver este problema. Entonces, por ejemplo, que se llama Jasna Pino, dice las preguntas que van incorporadas en este párrafo, dice, Jasna nunca había participado en un proceso de licitación y se preguntaba, ¿cómo sacaría las cuentas? ¿Qué pasaría si calculaba mal los costos? ¿Cuánto presupuesto se requería? ¿Qué alternativas tendría para poder competir con los demás clientes? Inmediatamente me doy cuenta de que este es un problema que puedo aplicar en costo y presupuesto y que está tocando un tema súper particular que tiene que ver con las licitaciones. Entonces yo le puedo decir al estudiante, paso número 1, investigue lo que son las licitaciones. Paso número 2, cuáles son los requisitos de las licitaciones. Paso número 3, busque, recoja licitaciones reales y estúdielas. Paso número 3, y así sucesivamente yo le puedo ir dando actividades para la resolución de este problema y pueda resolver o contestar las preguntas detonantes que tiene la problemática. ¿Mm? Ahí, bueno, yo ya les he hablado un poco cómo implementar un problema
este ciclo metodológico o las etapas o los momentos de aprendizaje. Los autores hablan en distintas jergas, pero se enfocan a esto. Ahora, según lo que yo también creo, esto es mucho más amplio, porque tenemos una fase individual, en equipo, plenaria, y no se olviden nunca de la etapa metacognitiva, esa cuarta etapa dentro del proceso de aprendizaje. Ujú. Aquí hay algunas ideas. Aquellos que hayan estudiado el método del caso conmigo probablemente son muy similares los consejos que doy para trabajar de manera individual. Aquí en realidad es la metodología del trabajo individual. ¿Ah? No olvidarse el motivar, el conectar con el problema a los estudiantes. Recordarle al estudiante cuál es el rol que él va a tener en esto. Recomendar lecturas, no tan solo de la problemática, de la comprensión misma de la problemática, sino que de las lecturas complementarias o un video o lo que fuera, para que le permita ampliar su comprensión de la problemática. Y al menos yo sugiero, es una práctica mía, no está en la literatura, el poder siempre pedirles una guía de análisis individual de la problemática, para evidenciar de que él efectivamente ha hecho un análisis individual de la problemática o del caso o de lo que fuera. Yo siempre pido y elaboro en un Excel o en un Word muy sencillito o en un formulario de Google, lo automatizo, en donde le hago algunas preguntas para evidenciar que le ha hecho un análisis individual. Como por ejemplo, preguntarle, bueno, ¿cuál es el problema? Preguntarle, bueno, ¿y quién es el que tiene que resolver el problema? Las causas y los efectos del problema. Haga una espina de pescado o un análisis de Ishikawa de la problemática. O sea, que aprenda a razonar. Ese análisis individual es fundamental. Y yo le pido un documento cortito, breve. A mis alumnos iniciales, que están recién aprendiendo a trabajar con problemas o con casos, yo se los pido de manera evidente, física. Envíemelo, mándelo, hágalo, quiero verlo. A los alumnos grandes que ya están acostumbrados, que han pasado muchos semestres con las estrategias metodológicas, no es necesario, ni siquiera se las pido, porque en realidad es parte del proceso y ellos saben que para poder resolver un problema o analizar un caso o un desafío, deben hacerlo de manera, pasar una fase individual. Ellos saben que es fundamental tener una introspección antes de trabajar de manera colaborativa. Aquí hay harto que dice la literatura respecto de cómo organizar grupos de trabajo. Yo, ahí los que han tenido clases de casos conmigo, yo les puedo transferir o transmitir de que sigo manteniendo la idea de que hay muchas instituciones a nivel mundial que el tema de los trabajos en equipo es un tema súper importante y es una política a nivel institucional, el cómo trabajar en equipo. Y ahí hay un montón de ideas. Me encantaría haber abierto un debate con ustedes y haberles preguntado, por ejemplo, ¿quiénes están de acuerdo en que los estudiantes deben organizarse de manera autónoma? A ver, les voy a preguntar igual. Levanten la manito ahí en el... ¿quiénes están de acuerdo o practican o están fielmente convencidos de que son los estudiantes los que deben organizarse? A ver, levanten la manito. Quiero verlos. Bien, ahí hay varios. Rafael, Francisco, Pedro, Ana, Luisa, Cecilia, Rusi, Esteban, Jimmy. Están convencidos de que son Luis Miguel, María Eliana. Están convencidos de que son los estudiantes o dejan que sus estudiantes se organicen. Levanten la manito los que están de acuerdo o que creen, están convencidos de que hay otras maneras o deben existir otras maneras, como por ejemplo que el profesor, no, la segunda pregunta sería, ¿quiénes están de acuerdo en que es el profesor el que debe organizar los grupos, el intencionar los grupos? ¿Quién opina eso? Patricia, Ignacio, Alfredo, Rodrigo, Carolita, Washington, el profesor, Julieta, Cristian. Muy bien.
¿Y quiénes están de acuerdo de que debe ser de manera aleatoria? Esa es la tercera pregunta. Bajen sus manitos y ¿quiénes creen que debe ser de manera aleatoria? Porque son las tres opciones. Ahí tenemos a Julieta, Cristian, Francisco. Son menos. Pues bien, ¿qué dice la práctica? ¿Qué dicen las comunidades docentes al respecto? Si hay algo que yo he visto de manera transversal en el mundo, en las comunidades docentes a nivel mundial, es que, y políticas, hay instituciones que tienen como establecido como política, escrito en un documento, en un reglamento, cómo trabajar en equipo en esas instituciones. Y la mayoría, la gran mayoría se inclina a que debe ser de manera aleatoria o deben ser designados por el profesor. Y hay un montón de evidencia que argumenta, me encantaría tomarme un minuto para contarles esas experiencias, pero sin duda yo estoy convencido de que dentro de las mejores prácticas que fomentan la equidad, que fomentan también eh, la igualdad en el ámbito del logro de aprendizajes, está dado por que el profesor sea quien designe o sea de manera aleatoria. ¿De qué va a depender uno del otro? Estas instituciones que tienen estas políticas argumentan lo siguiente. Si usted conoce, si usted sabe el perfil, conoce las características, la experiencia de los estudiantes, debe ser de manera intencionada la conformación de los grupos. Pero si usted no conoce el perfil de los estudiantes o el proyecto o el problema es desconocido para la mayoría o para todos los estudiantes, es una temática nueva para todos los estudiantes y ninguno tiene experiencia ni ventaja, es mejor que sea de manera aleatoria. Alfredo quiere dar una opinión. Breve, por favor. Sí, no, cortísima. Lo siguiente, yo participé con Raúl Osorio en Yuken y él para la conformación de equipo hacía test, porque hay distintos roles y distintas características que hacen óptimo un funcionamiento de equipo. Entonces, por ejemplo, habían analíticos, creativos que daban las ideas, otros que estructuraban. Entonces, va un poco más allá de eso y por eso que a veces en las aulas uno encuentra equipos que no funcionan. Porque no están todos los roles, porque son distintos roles para que un buen equipo funcione. Maravilloso aporte, Alfredo. Maravilloso, porque eso pasa. Entonces, bueno, tal vez entre los consejos que uno podría dar es decir, oye, date el tiempo de conocer a tus estudiantes, de conocer el perfil de tus estudiantes. Si quieres resolver un caso, un problema, un proyecto, lo que fuera, y tienes en tu misma sala, en tu misma aula, tenías alumnos diurnos, vespertinos, hombres, mujeres, con experiencia en el tema, sin experiencia en el tema, alumnos muy jóvenes, alumnos muy la diversidad etaria. Entonces, ahí hay un montón de variables, y para qué decir en términos de sus capacidades, o de sus tipos de inteligencias, o sus características analíticas. Entonces, los alumnos, dentro de los postulados que a mí me ha tocado revisar, es que los alumnos son súper predecibles y generalmente tienen un comportamiento muy similar en la conformación de equipo, en la distribución en el aula. Es decir, los alumnos durante un semestre, si es presencial, se van a sentar generalmente donde mismo. Y uno los va a encontrar ahí. Las mismas caritas ahí en los mismos lugares. Los que se sientan atrás, los que se sientan adelante, al medio, a la izquierda, a la derecha, uno ya los identifica. Pero también tienen comportamientos muy predecibles respecto de las afinidades. Es decir, el alumno que, lo voy a decir de manera caricaturesca, no es que me represente esta idea ni que yo opine esto, pero no sé, pues el alumno Mateo se junta, va a querer juntarse con el alumno que es Mateo, el alumno que es más bien descuidado con el que descuidado, no sé. Si se dan cuenta, va a haber afinidad entre ellos. ¿Qué va a pasar con el resto de los equipos? Van a quedar siempre, no se nos va a generar el alumno que va a quedar solo, se nos va a generar el alumno o el grupo que va a estar en desventaja, porque todos los más, pueden decirlo de manera coloquial, los más capos se juntaron con los más capos. Entonces, porque también hay un sentido de competencia al interior de los equipos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener grupos poco equitativos y vamos a generar poca equidad en los aprendizajes. Entonces, para evitar eso,
Si yo conozco el perfil de los estudiantes, como por ejemplo a través de un test, yo qué es lo que hago, yo les hago Menti o les hago un Kahoot, no sé, les hago de alguna forma algo que me permita saber algunos elementos que me permitan ver si alguien tiene ventaja respecto de otro estudiante en el aula, respecto al tema. Por ejemplo, no sé, si el caso se trata de, no sé, de seguridad, del ámbito de la industria minera. Si el caso se trata, el problema que hay que resolver tiene que ver con la industria minera. Y resulta que en el curso justo hay 3 estudiantes que trabajan en el área minera. Esos alumnos, sin duda, van a tener una ventaja para analizar el problema. Entonces, yo lo ideal sería, entonces, como yo sé que tengo esos 3 estudiantes, al menos debo tener como premisa que esos 3 alumnos deben quedar en grupos distintos. Al menos, no en el mismo grupo. Y así sucesivamente. Entonces, si yo conozco el perfil, yo decido. Y hago grupos equitativos. Y si tengo que conformar equipos durante el semestre, entonces los hago rotar, entre los roles también. Son como los consejos que se dan a nivel de escuela. Es más, estas decisiones, por ejemplo, a nivel de una institución que yo conozco, ellos hacen un levantamiento de un perfil súper detallado y les dan a cada profesor una sugerencia de cómo armar los grupos en términos de nombres. O sea, este alumno debería estar siempre trabajando con este otro y así sucesivamente. Si no conozco y no tengo detalle, como en la vida misma, al azar. Bueno, quería detenerme unos minutos en eso. A las 3 nos tomamos 10 minutos para cambiar de tema. El trabajo en pequeños grupos, aquí, además de que lo que yo ya les había contado. Cristian, ¿querías decir algo? Hola, sí, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Cristian? Bien, súper, de nuevo acá. Oye, Rodrigo, una consulta. Cuénteme. ¿Cómo se llama? En la conformación de los grupos. ¿Durante el semestre sería bueno irlos cambiando de grupos? Sí, por supuesto, porque siempre los problemas van a ser distintos, los casos van a ser distintos, los desafíos van a ser distintos, por lo tanto Aunque, las por rotas... ejemplo, en la primera evaluación sumativa trabajaron con un caso o con una empresa. Y Sí, aunque después los cambios no importa, porque supone que alguno de ellos le va a explicar a sus compañeros de qué se trataba la empresa anterior. claro, la idea para procurar, o sea, si estamos hablando de problemas, los problemas van a ser abordados en unas cuantas sesiones, en un par de sesiones, no es todo el semestre. Por lo tanto, los problemas pueden ir cambiando. En la unidad 1, 2 y 3 van a ser problemas distintos, por lo tanto van a ser grupos distintos, y en uno puedo intencionar y en el otro puede ser al azar. Lo importante es cambiar los roles, hacerlos rotar. La diferencia está en los proyectos. Claro, lo que pasa es En que el cuando uno aprendizaje basado en proyectos, ahí no. Claro, lo que pasa es que uno cuando tiene muchos cursos y son muchos estudiantes por curso, cuesta de repente a todos identificarlo. Entonces, Correcto, al eso azar. al azar, tiene que ser al Al azar. azar nomás. Sí, Al azar. perfecto. Ahora, Muchas cuando gracias. hablamos de aprendizaje basado en proyecto, recuerden ustedes que el proyecto es de largo alcance, lo más probable es que dure todo el semestre. Por lo tanto, el grupo, la importancia de conformar el grupo, toma un rol vital. Y tenemos que considerar de que van a trabajar todo el semestre juntos. Por lo tanto, ahí la decisión de equipo es fundamental. Fundamental. De hacer, como decía el colega, a lo mejor hacer un test, a lo mejor hacer un cuestionario de aspiración, como un Tinder de grupos. No sé, puede ser también. Pero mira, esa es una buena idea. Hacer de hecho, yo lo he visto, no lo he practicado, pero lo he visto. De hacer llamarle, estoy inventando un nombre, es caricaturesco lo que estoy diciendo, pero hacer un Tinder de grupos, de proyectos, por ejemplo, que van a trabajar durante el semestre, donde es el estudiante el que visualiza, el que escoge, el que se orienta a qué proyecto quiere trabajar. A lo mejor ya hay un estudiante y sabe que yo quiero trabajar con un proyecto en la empresa A. Entonces, otro estudiante dice, ¿sabes qué? A mí me interesa. Es como un match, que ambos estén de acuerdo. Pero quien decide, al fin y al cabo, es el profesor.
el que al fin y al cabo toma la decisión Perfecto, final, buena. quién asigna qué. Podemos Está desarrollar buena, esa sí, idea, sí. nosotros le damos la empresa, le damos los proyectos y que los El alumno afines se... y el alumno postula. ¿Ah? El alumno postula a querer ser parte Postula. de ese proyecto, de ese grupo. Entonces, bueno, hay un montón de prácticas súper entretenidas que algún día podemos conversar de esto, que no es el foco ahora, pero es importante considerar lo que les acabo de decir. Y el trabajo Perfecto, de gracias, pequeño Rodrigo. grupo, sí, es súper importante, porque ahí yo les contaba, pues, el alumno adquiere confianza, respeta, explica sus puntos de vista, qué sé yo. Y la plenaria, cuando el Sí, alumno va a analizar la gracias. problemática, ¿sí? Ahí la relevancia es el rol del profesor. Ahí toma un rol activo el profesor. ¿Por qué? Porque va a tener que guiar esa discusión a través de una secuencia de preguntas y lograr que los alumnos reflexionen a partir de esto. Y ahí hay una secuencia tipo básica que puede servir para guiar una discusión plenaria en el análisis con problemas. Y no olvidarse de la etapa metacognitiva, usar elementos que puedan ayudar a complementar esta dinámica de análisis, como yo les contaba, usar un Mente, un Kahoot, jugar con los estudiantes. Por ejemplo, a mí me encanta jugar con los alumnos al quien quiere ser millonario, y elaboro presentaciones. Hay una aplicación que te permite hacer preguntas para jugar con los estudiantes a quien quiere ser millonario, de tal manera de también no olvidarse que los estudiantes aprenden jugando, que el juego es parte también de esta dinámica interesante, también del estímulo de felicitar, de alentar, porque ese es el rol también de nosotros como facilitadores: estimular, guiar, valorar estas ideas. Ahí hay una pauta, un listado de aspectos de cómo redactar el contexto para un ABP. El contexto. Ya no olvidarse de identificar quién es el protagonista que debe resolver el problema, el contexto. O sea, si recorto la noticia del diario, dele forma de problema a través de ese ejemplo que yo les mostraba en la presentación. Ah, si tuviéramos tiempo, yo les haría redactar un problema con una situación inventada. Poder hacer un árbol de problemas súper importante, o un Ishikawa. Y ahí hay algo de bibliografía